lo de Cavallo, me interesa verlo y vamos a repasarlo porque me parece que es muy interesante. La inflación sigue bajando. Para que esta tendencia se consolide, se debe clarificar el proceso de salida del cepo. Le dice Cavallo a Milei y a Caputo con la tasa mensual de inflación que publicará el INDEC en el mes de abril será alrededor de 8,5%. Bueno, dice que su hijo Alberto Cavallo con Price Stats están midiendo menos, pero la diferencia se explica por los ajustes de tarifas que estaban fuertemente reguladas por el gobierno anterior y han comenzado a ajustarse a los costes de rentabilidad. Para el mes de mayo esperamos una tasa mensual publicada por INDEC de entre 6 y 7%. Yo creo que el gobierno se juega, bueno, vimos los informes, hay un informe de la Secretaría de Política Económica que le pone 5,5% a mayo y hay uno del Banco Central de Vladimir Burdin que le pone 5,8% a mayo. Para mí el gobierno se juega a que empiece con 5, pero bueno. Dice Cavallo que va a estar en mayo entre 6 y 7%, porque la tendencia que anticipan los precios online ubican la tasa de inflación en el 5%, y el efecto de reajuste permanente de precios y tarifas controladas que el ministro de Economía ha dispuesto que sean más espaciados, probablemente se ubiquen entre 1 y 2 puntos. Es decir, dice, la inflación está corriendo al 5, la núcleo, la que mide estos precios online, que son de bienes, y los servicios, tanto público como privado, bueno, muchos no te van a impactar porque patearon las prepagas y algunos otros servicios y servicios públicos, entonces 1 o 2 puntitos más te van a sumar y de esa manera van a cerrar 6-7%. A partir de mayo, dice Cavallo, van a comenzar a operar mecanismos indexatorios a la inflación del mes anterior para jubilaciones, sueldos y tarifas de servicios en general, incluidos combustibles. Estos se constituirán en factores de inercia inflacionaria que difícilmente puedan ser neutralizados por el ajuste del tipo de cambio oficial al 2% mensual. Mirá, Cavallo hablando cada vez más de la inercia inflacionaria. Esto es cierto. Hay indexación que viene ahora con la inflación pasada y siempre la inflación pasada en el esquema del gobierno es mayor que la futura y eso puede ser un factor de inercia que sea difícil, ¿no? En realidad, la teoría de la inercia inflacionaria, además de estos mecanismos de indexación, que es cierto, empezaste a indexar, por ejemplo, abril, jubilaciones va con el 13 de febrero, con la inflación del 13 de febrero. En mayo, el aumento de jubilaciones va con el 11% de marzo. Bueno, sueldos empiezan también a recomponer respecto a esa inflación que quedaron muy atrás del primer trimestre. Tarifa de servicios públicos. Pero las tarifas no. Y ahí es donde suspendió. Bueno, pero por eso, tarifa, pero en algún momento va a tener que volver. Sí. No, Y bien, cuanto más suspenda, mayor va a ser el aumento. Porque está bien, pero esa es otra discusión. En esto que está planteando Cavallo de la inflación inercial, y tenés que sacar la presión indexatoria. Pero si no, ¿en qué quedamos? Si no corregís tarifa de servicios públicos para cubrir los costos, y todavía está lejos de cubrir los costos en luz y gas, tenés un bache, un agujero fiscal enorme por los subsidios que no lo podés quitar y tenés desinversión. Es decir, no tenés las inversiones que esperás en esos sectores, que son claves. Entonces, eso va a tener que ser. Combustible ya va con la inflación mensual, ¿no? No. Y no, fíjate, los combustibles aumentaron, se volvió a suspender. Claro, pero por eso le mete la mano, pero tiene que ir con la inflación mensual más lo que tenés de atrás con el impuesto a los combustibles. Y combustible tendría que haber subido 10%. Claro. Porque al 4 de las petroleras, que la petrolera querían subir más, pero le dijeron subí 4. Ahora, el Estado se quedó sin ajustar por el tercer trimestre del año pasado el impuesto a los combustibles. Entonces el aumento tendría que haber sido, ahora, lo postergás un mes más. Bueno, el aumento se va a realizar el mes que viene, pero cada vez más acumulás rezago del pasado. Entonces, eso te va a jugar, dice Cavallo, en la inercia inflacionaria. La inercia inflacionaria, en realidad, más allá de esto que es la indexación pasada, es también
las empresas en algún momento buscando defender la tasa de rentabilidad. Entonces, con la idea de que si se coordinaran todas y todas dijeran, bueno, bajamos todos los precios, bueno, eso funciona, pero hay un problema de coordinación. Todos quieren defender su tasa de rentabilidad, aún con le caigan las ventas, justamente quieren mantener la tasa de rentabilidad con la caída de ventas. Y eso se da descoordinadamente en distintos sectores y eso es lo que genera que la inflación quede estabilizada en algún nivel, que puede ser 4%, 5%, no sabemos, pero eso es un poco la inflación inercial. Cavallo dice, además, está todo este tema de los precios que vienen de atrás. Además, comenzará a influir la expectativa de un salto devaluatorio al momento de la unificación y liberación del mercado cambiario, que solo podrá aplacarse si se clarifica de una manera creíble cómo se avanzará hacia una organización cambiaria y monetaria que permita la estabilidad del tipo de cambio libre y el quiebre de la inercia inflacionaria. Me parece que esto que dice es, no sé cómo lo ves vos, Martín, pero la verdad que desde el punto de vista de la enunciación es impecable. Dice, además de tener el problema de la inercia, y bueno, y cada vez más, y yo agregaría cada vez más, mientras sean los que remarquen estos problemas, Cavallo, Melconian, Broda, como se llama Carlos Rodríguez, es decir, los economistas más escuchados por los bancos, por las empresas, por el establishment económico, que dicen hacia adelante van a ir a la unificación. Cuando unifiquen no van a unificar 870 pesos. Porque a 870 pesos yo corto acá el streaming y directamente, no sé, saco el pasaje esta tarde para Chile, voy a hacer la compra. Sí, Maxi. ¿No? Aparte de que tenés obligaciones negociables dólar link cotizando a 750 mangos. O sea que, digamos, aún tenés un dólar más bajo en el mercado, pero me parece que acá hay varios puntos importantes. En primer lugar, ¿en qué medida esto de ir untando, digamos, los aumentos a lo largo del IPC para no romper la escalerita y demás, no te generan una expectativa de inflación futura, como dice acá Cavallo, y conspira contra el propio plan del gobierno, que es no solo bajar la inflación, sino es aplacar la expectativa de inflación. O sea, si yo sé que estos aumentos todavía no llegaron, es que sé que hay inflación todavía bajo la alfombra y que después va a aparecer. Sé que no se cortó acá. Entonces ahí hay que ver, digamos, qué pondera más. Si el numerito del IPC, digamos, frío, o la expectativa de todos nosotros de que ese numerito, digamos, no va a poder ser bajando en el futuro porque todavía te están metiendo bajo la alfombra la inflación reprimida en todo lo regulado, Sí, ¿no? y además porque en este punto, mira, un poco lo que también decía la otra vez Salvador Di Stefano y que es algo de sentido común. Si efectivamente al gobierno no le terminan de creer que va a mantener este esquema cambiario por los próximos 6 meses o hasta fin de año, que yo digo, se la van a jugar, me parece, se la van a jugar. Y lo van a tratar de mantener a rajatabla, por lo menos hasta julio. En julio creo que va a haber toda una discusión con el fondo con el tema del dólar blend, pero el crawling peg lo van a mantener en el 2%, ¿no? No van a salir de eso y quieren que todo converja al 2%, ¿no? La tasa, el dólar y la inflación, todo al 2%. Se la van a jugar a fondo. Pero si la gente no confía y no saca, o las empresas no sacan los dólares para invertir, o del colchón, o traen, y bueno, y es muy difícil que eso ocurra con cepo. Y esté la expectativa de que en algún momento van a unificar en otro dólar. Eso es lo que te está diciendo Cavallo. Y si eso ocurre, y bueno, la recesión va a ser más profunda. Sí. Es muy simple. Y hay otro elemento, Maxi. No van a devaluar, pero la recesión va a ser más profunda. Sí. Que tiene que ver con el impuesto país en dos sentidos. Esto un poco lo estuvimos hablando con Claudio el viernes, pero me parece que a la luz de la noticia de que le pusieron el impuesto país para el pago de dividendos de extranjeros, hay un truquito, me parece, que es un truquito discursivo que hace Milei, que él cuando habla del tipo de cambio oficial, habla del tipo de cambio oficial con impuesto país. Y nosotros, todo lo demás, cuando hablamos del tipo de cambio oficial, hablamos del tipo de cambio a Es que 3.500. sabés que el impuesto país llegó para quedarse.
Sí, Es decir, el me impuesto parece que país no hay forma de que lo saquen este año. Y es un impuesto, además de el más distorsivo de todos, es 17% sobre todas las importaciones, en todos los insumos de toda la economía, 17,5%. Llegó para quedarse, no hay forma de sacar el impuesto país. Ahora, es muy fuerte lo de hoy, ¿no? Que además le ponen impuesto país para las remesas de utilidades y dividendos al exterior. así es, y fíjate el costo que tiene ya. Eh, Bueno, Bancamos un segundito, que hacemos ahí, quiero volver sobre ese punto, que lo sí. expliques bien, cómo es el tema ese del impuesto país para las empresas, para remesa de utilidades y dividendos al exterior. Para mí le tomaron mucho el gustito, porque ven, y aparte lo argumentan en la estabilidad fiscal, pero quiero volver a Cavallo. Dice, nuestro pronóstico es que mientras esto último no ocurra, es decir, mientras no unifiquen el tipo de cambio y clarifiquen bien cuál es el nuevo régimen cambiario y monetario, la tasa mensual de inflación se estancará entre el 6 y el 7% mensual. Esto es lo que plantea Cavallo. De todas maneras, ojo que acá, eh, aun si la tasa de inflación se te estanca entre el 4 y 5% mensual, pongámosle un escalón más abajo, 2 escalones más abajo de lo que dice Cavallo, lo mismo hoy tenés un problema. ¿Cuál es el problema? Y bueno, ¿cómo hace esta economía en la segunda parte del año para poder recuperar actividad, importaciones, cuando te estás quedando muy, pero muy caro en dólares? Y se genera una situación en la cual se abaratan mucho las importaciones y se encarece mucho la posibilidad de exportar, de generar dólares. Y mientras no haya un shock de inversión que venga a colocarse a la Argentina, es decir, de dólares que ingresen inversión extranjera directa o al sistema financiero o los dólares del colchón, y bueno, ¿y cómo vas a acumular reservas? Y puede haber ese shock, bueno, el RIGI, esto para la minería, traje a medida, puede servir, pero mientras no salgas del cepo y ese shock no va a estar. Y para salir del cepo, bueno, tenés que ver cuál es tu esquema de unificación cambiaria, lo que dice Cavallo. A ver, completo, ¿no? Pues me parece interesante la conclusión. Esto es lo que publicó Cavallo en su blog. La inflación sigue bajando. Como lo hacemos habitualmente, para estimar la tasa de inflación aún no publicada y los meses siguientes, partimos de la medición de Price Stats que da a conocer Alberto Cavallo a través de sus tweets. La medición más reciente indica que la inflación argentina sigue cayendo. La tasa mensual medida en base a los precios online, esto es precios online en supermercados, está ahí con tendencia decreciente. Se ve claramente ahí. Y acá en la línea de puntos está el índice de precios al consumidor del INDEC, ¿no? Pero acá se ve el decreciente. Usando el índice de precios diarios de Argentina, Alberto Cavallo detecta un nuevo cambio estructural, le pone el 14 de marzo, dice que a mitad de mes de marzo hubo un cambio estructural. La tendencia actual es del 78% anual, 5% mensual, a la 12 te da 80%, 78% anual. Es decir, estás en un nuevo régimen de inflación de bienes del 80% anual. Equivale precisamente eso anual al 5% mensual, que es la estimación que adoptamos para el mes de mayo. Dice, la medición se basa en la captura de precios online, lo que decía de todos los bienes que se comercializan por Internet. Creo que tiene, además de supermercados, todos los bienes, son bienes que se comercializan, transables, que se comercializan por Internet. Por lo tanto, no toma en cuenta la evolución de los precios de servicios, que normalmente no se comportan de manera muy diferente a los bienes. Pero en el caso particular de Argentina, por los controles de precio y las prácticas frecuentes de congelamiento y ajustes discretos, suelen existir diferencias significativas con los índices publicados por el INDEC. Desde febrero, cuando comenzaron a liberarse los precios y ajustarse los que están congelados durante el año anterior, las diferencias fueron de entre 2 y 3,5 puntos. Esto se puede ver en el gráfico, ¿no? Porque, bueno, por otro lado están los precios de los servicios públicos y los servicios privados. Ahí calcula 8,5 para abril, porque le suma 3 puntos y pico de tarifas públicas y servicios privados. Y para mayo, lo que le decía, le va a sumar 1 o 2 puntos al 5%, porque Economía ha anunciado que postergará los ajustes de tarifas eléctricas, de precio de gas y de los transportes que habían sido anunciados. Y este es la desinflación. Esto es los precios online y esto es lo que ve el INDEC,
que incluye el tema de los servicios, acá postergan, bueno, dice que le va a dar 6-7%. Por ahí el gobierno ha puesto un poquito menos, pero después dice, será difícil que la inflación mensual siga bajando en los meses posteriores, solo lo hará cuando quede claro cómo funcionará el sistema monetario a partir de la unificación y liberación completa del mercado cambiario y se creen mecanismos para quebrar la inercia inflacionaria. Después dice, entre diciembre y enero se produjo una fortísima reducción del gasto público, venía subiendo a lo largo de todo 2023 y llegó al extremo de hacerlo un 43% en diciembre, pero en enero la determinación del gobierno de eliminar de cuajo el déficit fiscal produjo una reducción del 14 seguida del 8, ¿no? Porque lo que está diciendo es que muchas de las cosas que ocurrieron en el verano no pueden continuarse. Dice, son fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, el hecho de haber bajado la inflación del 25 al 8%, ¿no? La manera en que se hizo el ajuste fiscal. 2, en paralelo la base monetaria amplia, que suma la base monetaria normal del stock y pases, que había subido 61% en diciembre, llegó a subir solo 3% en febrero, y el ajuste del tipo de cambio oficial, que había sido 85% en diciembre y 26% en enero, se redujo al 2% mensual a partir de febrero. Entonces está diciendo, bueno, lo que hiciste, el ajuste fiscal, el ANCA, todo eso, es lo que te llevó a la desinflación hasta ahora. Otro factor que ayudó a la desinflación fue el comportamiento del tipo de cambio contado con liquidación, que venía subiendo mucho hasta enero. Se redujo luego 3% en febrero y 9% en marzo para mantenerse estable a lo largo de abril, ¿no? Entonces muestra lo que te llevaron las variables. Redujiste fuerte el gasto público, la base monetaria la mantuviste, el tipo de cambio oficial lo clavaste después en el 2% y hubo una caída del dólar contado con liquidación desde febrero. Nuestro pronóstico de estancamiento de la tasa de inflación a partir de junio entre el 6 y 7% se basa en el fenómeno de la inercia inflacionaria que aparece cuando comienza la indexación retrospectiva de muchos de los precios de la economía, en particular los salarios, las jubilaciones, las tarifas de servicios públicos y probablemente el tipo de cambio pseudo libre, ¿no? El gasto público ya no siguió bajando en marzo y aunque no estén los datos de abril, es muy probable que tampoco lo haya hecho en ese mes. Hacia el futuro, con la jubilación y salario subiendo al ritmo de la inflación del mes anterior, es probable que el gasto público quede prácticamente indexado y ya no ayude a la desinflación como lo hizo en los primeros meses, ¿no? La base monetaria ampliada ya subió 7% mensual en marzo y el 10% mensual en abril, a pesar de que el Banco Central bajó varias veces las tasas de interés con las que se remuneran los pases. Esto tiene que ver con la emisión que da lugar a la compra de reservas, algo que lejos de reducirse tenderá a aumentar. Es decir, que si sigue comprando dólares el Banco Central, que lo necesita para recomponer la reserva, va a seguir emitiendo pesos. Una cuestión clave a analizar es probable evolución del tipo de cambio, porque el gobierno sigue insistiendo en que se mantendrá el cepo y el ritmo de evaluación oficial el 2% mensual. En particular, vale la pena analizar si esta política cambiaria es sostenible y, en caso de serlo, cómo se producirá luego la unificación y liberación del mercado cambiario. ¿Vamos hasta ahí, Martín? A ver si falta mucho, quiero llegar a la conclusión, pero se lo cuento, le cuento acá. Ahí le cuento. ¿Estás ahí, Martín? Sí. Estoy acá, sí. Bueno. Bueno, a ver, mercado cambiario. Los controles cambiarios se mantienen porque le permiten al Banco Central acumular reservas y al mismo tiempo controlar tanto el tipo de cambio nominal como las operaciones comerciales, como el tipo de cambio denominado CCL, contado con liquidación. La acumulación de reservas se logra porque los exportadores están obligados a vender al Banco Central los dólares que generan y el Banco Central decide en la práctica cuántos dólares venderá a los importadores. Por lo pronto, se dejó de vender dólares para el pago de deuda comercial de los importadores con sus proveedores que se habían acumulado durante el gobierno anterior. Para darle una salida a esta situación, bueno, el BOPREAL, lo que significó postergar la entrega de esos dólares entre 1 y 3 años, para pagar nuevas importaciones que se tornaron más caras, no solo por la devaluación de diciembre, sino por el aumento del impuesto país. El Banco Central entrega los dólares en forma diferida, de 1 a 3 meses, con lo que consiguió que por algunos meses los pagos por importaciones sean un poco más bajos que las importaciones registradas en las cuentas comerciales, haciendo que el saldo de balance cambiario supere el saldo de la balanza comercial propiamente dicho.
Ahí tengo el número, es impresionante. Las importaciones en el primer semestre, las importaciones pagadas, las devengadas cayeron casi 40%, 37%. Las importaciones pagadas en el primer trimestre cayeron 61%. ¿Por la recesión cayeron las devengadas? Por la recesión cayeron las devengadas y las pagadas porque no están pateando por adelante. Sí. Porque hicieron el cronograma 25, 25, 25. Entonces, pero el combo de recesión más patear hacia adelante, te ahorraste en el balance cambiario, esto salió del balance cambiario, ahora si quieren se lo muestro, del Banco Central, que en el primer trimestre pagaste 61% menos importaciones que el primer trimestre del año pasado. Las transacciones que se realizan a través del mercado CCL no generan acumulación de reservas. Por el contrario, el afán del Banco Central de controlar indirectamente el tipo de cambio CCL lleva a que un 20% de las exportaciones se liquiden en ese mercado y que cuando se insinúa un aumento de la cotización, el Banco Central sale a vender títulos de su cartera como forma de aumentar la oferta y contener el aumento. El acceso al CCL no es libre porque existen también restricciones, está limitado el monto máximo de cada transacción, hay restricciones cruzadas entre el acceso al mercado oficial y el CCL y no se puede utilizar este mercado para repatriar capital o dividendos. Si bien no hay restricciones para los individuos que quieren comprar dólares en el bolsa, esta transacción significa transformar una cuenta bancaria de pesos a dólares, por eso los dólares en blanco depositados en un banco están sujetos también a restricciones que impone el control de cambio para pagos al exterior. Por consiguiente, se trata de dólares bancarios de circulación restringida. Bueno, esto explica por qué los depósitos en dólares en el sistema bancario ascienden a 19.000 millones de dólares, dice no tiene a dónde irse, cuando durante el gobierno de Macri, antes de que se impusiera el cepo, llegaron a ascender a 35.000 millones de dólares. Bueno, ahí está. Bueno, aumentan los depósitos, aumentan los créditos, pero dice de todo muy bajo, ¿no? Claramente el desaliento al mantenimiento de cuentas bancarias en dólares restringe grandemente la intervención financiera en esa moneda, es decir, la oferta de financiamiento en dólares provista por el sistema bancario argentino. Bueno, quiero ir a ver, voy a ir a... Mientras se mantengan todas estas restricciones para la operatoria financiera de dólares, se estará muy lejos de hacer funcionar la economía con un sistema de competencia de monedas y, por supuesto, aún más lejos de pasar a una dolarización completa de la economía, ¿no? Aún cuando se refiere a una dolarización sin rescatar los pesos emitidos en el pasado, como lo ha sugerido Milei en un último discurso. Y esta es la propuesta de Cavallo, 2 parrafitos. Yo sigo insistiendo, como lo vengo haciendo desde que se instaló el cepo, que debería desdoblarse formalmente el mercado cambiario, mantener los controles solo para el mercado comercial y liberar totalmente el mercado financiero. Solo así se podrá conocer cuál es el tipo de cambio de equilibrio de un eventual mercado libre, amén de que significaría eliminar la represión que hoy impide la intermediación financiera con dólares de libre disponibilidad. La eventual reunificación sin saldo cambiario o reintroductor de inflación se logrará en la medida que el precio del dólar en el mercado financiero se estabilice sin intervención del Banco Central y el tipo de cambio comercial se aproxime al primero en forma gradual. Es decir, a través de un crawling peg realista, le dice. Es decir, que bueno, liberás el financiero y el de abajo tiene que ir más realista. Dice, no con esto del 2%, que sería la forma de salir de este brete, ¿no? Bueno, me parece que Cavallo hizo todo este blog, que lo publica anoche, para contestarle a Milei, que tuvo todo el fin de semana hablando del atraso cambiario. Te lo hace muy difícil, Cavallo nunca fue un fundamentalista del atraso cambiario. De hecho, estuvo 10 años defendiendo el 1 a 1. Una economía que tenía un dólar a valores de hoy de 650 pesos. Sí, ese era el dólar de la convertibilidad. Por eso la Argentina estaba carísima en dólares, en la convertibilidad, y por eso para los argentinos que tenían cierto poder de compra, ir a viajar al exterior era el DM2, DM3, DM, todo lo que tenga, viajar al exterior durante la convertibilidad, ¿no?